Buenas mis chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Otra vez estamos en este punto donde hay robo de corona, ¿ok? Otra vez estamos viendo que se han robado la corona en un reino nuevo. Este es el 3420, ¿ok? Donde pues hay una alianza que tiene casi 9 billones de poder, que es esta, Dark of War, ¿ok? Es un reino internacional, victoria de KVK 1, 2 y 3, ¿ok? Esto ha sido muy interesante porque han ganado KVKs. Claro que no tienen una estrellita, pero han ganado KVKs, ¿ok? Esto es muy importante para pues recoger recompensas y todo lo que tiene alrededor. Ahora, preguntándote a ti, tú que estás ahí atrás de la cámara, si tuviera la oportunidad o si te diera la confianza de pasarte la corona, ¿qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad de tener esa corona? ¿Nos haríamos los locos? Empezáramos a pues mostrar excusas para no devolverla, empezáramos a demorar las situaciones. Bueno, prácticamente que en el KVK donde estamos nosotros, el 3218, se ha dado esto. Cuando pues nos tocaba pasar a tocar el Ziggurat, ¿ok? Con los aliados rojos, pues estaban demorando, no hablaban, se demoraban. Le decíamos, brother, hemos hecho la máxima cantidad de kills, y no hablaban y no respondían. Entonces ahí fue que empezamos a construir una fortaleza arriba. Y ahí fue que cuando ellos vieron la fortaleza que hemos construido arriba, para entrar por arriba, han rodeado todo el Ziggurat. Ok, eso es más o menos lo que ha pasado aquí. En el 3420 hay un miembro que está en la alianza, ok, y es justamente el compañero, bueno, es de habla hispana, creo que está de R3. A ver, vamos a buscarlo. Si está de R3 por aquí. No está de R4. Ok, en este momento. Él está reclamando que le devuelvan su king. Ok, él está reclamando pues que le devuelvan el líder. Él es el rey actual del 3420. Ok, vamos a buscarlo por aquí. Es un compañero que se nos ha dirigido a nosotros y es Fire Wolf. Ok, este compañero que está por acá, King 20. El compañero que está por aquí, ¿ok? Este compañero era el rey o es el rey del 3420. Pero ¿qué ha pasado, bro? Debido a que tenían una confianza con otro liderazgo, ¿ok? Ellos han rotado la corona y justamente lo han rotado con unos... ¿cómo se llama? Sí, prácticamente que son unos asiáticos, ¿no? Indonesios es la cosa, ¿ok? Indonesio, me acordé por lo de necio. Indonesios, el compañero es indonesio, ¿no? Este que está por aquí es indonesio. Entonces, pues han rotado la corona, ¿ok? Han rotado la corona por aquí. Y pues ya no la quiere dar, ¿ok? Lo que justamente le estaba diciendo yo al principio, de que prácticamente pues te haces el loco, no respondes a las llamados. Es una rotación de corona, no es que te regalaron la corona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este punto? Ha pasado de que el compañero Arthur le rotaron la corona por amistad, sea por confianza, sea porque pues hayan planeado en algún punto rotar la corona. Cosa de que pues a veces es bien cuando hay una suma confianza, ¿ok? Cuando tienen mucha confianza. Por lo menos yo con Arturo aquí en el 3218, que somos reyes los dos, tenemos una confianza mutua, ¿ok? Y pues prácticamente pues no hay esa cuestión de que, bueno, te voy a pasar la corona y bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar. No, bro, o sea, aquí no tenemos ningún tipo de malestar en esto. Cosa de que en algunos reinos sí ocurre. Y estamos viendo de que en muchos reinos están ocurriendo estas cosas, de que están robando las coronas o están tratando de quitar pues ese premio, ese eslogan que has tenido, que has ganado en algún momento, pues llevando a tu reino a victorias y a conquistas, ¿no? Primero la conquista del templo, después conquista de KVK. Y bueno, vamos a leer qué es lo que ha pasado, ¿ok? Porque el compañero nos ha hablado por aquí y justamente nos está diciendo en este punto que, hola bro, te acabo de hablar por el chat de temporada. Yo era hasta hace un par de días el rey 3420 y se puede ver aquí como pues Firewolf era pues el rey total del reino, ¿ok? 40, 41, 42, 43, 44. Cada semana
pues el templo se actualiza con un reinado nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, mis chicos? Tenemos una situación importante, y es que, fíjense, fuimos aliados de Amazu en su KVK 4. ¿Recuerdan ustedes la ballena, super ballena Amazu? Estuviste subiendo videos sobre él, nuestro KVK. Estuvimos ahí, pues estamos haciendo un KVK de recuperación. Yo nunca había rotado la corona, pero en este KVK lo hice. Lamentablemente, fíjense lo que pasó. Nunca había rotado la corona. Chévere que no había rotado la corona, pero en este KVK lo hizo. Apenas lo hizo, goodbye corona. Goodbye, mi brother, confianza, no lo ayudan más o no le devuelven más la corona. Y pues, ¿qué se puede hacer, no? En este punto, pero en este KVK lo hice ya que la gente con la que iba a rotar la corona pues llevaba tiempo aquí en el reino conmigo de R4 y tenía mucha confianza con ellos. O sea, imagínense, ¿con quién podemos tener tanta confianza para que en el momento en que rotes la corona pues te la quiten? ¿Ok? Imagínense la confianza que tenía con estos R4, que rotó la corona y no le devolvieron la corona. O sea, eso es una barbaridad. O sea, él trata de hacer más amigable la situación rotando la corona, y cuando la rota no te la pasan. Entonces, bro, para que ustedes vean cómo es la cosa, ¿no? Cómo es el mundo en realidad, ¿ok? Que pintan ser, que pintan ayudarte, que pintan crecer, que pintan, pues esforzarse en lo que están haciendo, y cuando menos te lo esperas te clavan un puñal en la espalda, ¿ok? Y es lo que está pasando, lo que ha pasado aquí. Pues resulta que cuando le llegó al indonesio que tiene ahorita la corona, empezó a hacerse loco y a dar largas para no rotar la corona, ¿ok? Diciéndome que estaba en el trabajo, que no podía entrar al juego, etc. Lo normalito, bro, ¿ok? Lo normalito cuando alguien no te quiere dar la cara, como cuando tuvieras prestado un dinero, prestaste un dinero, y pues llegas a donde está la persona y la persona se da media vuelta o se va o trata de escapar, algo así, ¿ok? Para no terminar de pagar la deuda. Entonces, diciendo que estaba en el trabajo, que no podía entrar al juego. Total, que al final estamos intentando negociar la devolución de la corona. O sea, para que ustedes vean cómo han llegado después de confiarte la corona, ahora están negociando la corona, amigo. O sea, es una locura, ¿no? O sea, tú le das un poco de confianza, ¿ok? Es como si, mira, tú tuvieras un puñal, ¿no? O sea, tú tienes el puñal, ¿no? Y tú le dices a la otra persona, bueno, yo te lo presto por un largo periodo de tiempo, por un periodo, ¿ok? Y pues estás tú tranquilo y de repente, en lo que menos te lo esperas, ¡pum!, te clava el puñal, ¿ok? Entonces es lo que justamente ha pasado aquí. Intentando pues prestar la corona o pasar la corona para que sean otros los que pues trabajen también, ya que tener la corona quiere decir que siempre estemos trabajando y luchando por administrar los eventos del reino, los premios del reino, y todo lo que lleva con la organización de todo, ¿no? Las Arcade Osiris, todo, ¿no? Entonces, es total que al final estamos intentando negociar la evolución de la corona, y si esto no sucede, la negociación, haremos una guerra civil. Entonces, en este momento el 3420 está pasando por una situación complicada, lamentablemente, ¿ok? Él tiene la corona desde el miércoles y la traición confirmada desde el viernes, donde otro indonesio envió un correo al reino. Wow, que hubiera sido chévere que nos hubiera mandado por aquí, ¿ok? El mensaje, que mandó. Tengo mucha gente preparada de mi lado esperando que comience para comenzar una guerra civil en caso de que no devuelvan la corona. Eso está muy bien, eso es muy bien por ahí por Firewolf. Seguramente va a pasar esto. Seguramente pues cuando ya ocurra lo que tenga que ocurrir, estaremos ahí expectando nosotros esa situación, ¿ok? Porque lo más seguro es que no le vayan a devolver la corona. Lo más seguro es que pues se vayan a hacer de la larga, porque con esto que ha pasado, más nunca se le vuelve a pasar la corona a esta gente, ¿ok? Eso ya queda dañado completamente. La relación de amistad que tenían, la relación de confianza se ha perdido por completo. Entonces sí o sí va a haber una guerra civil en el 3420 en cualquier momento, ¿ok? Yo espero que el compañero pues nos avise, y mientras estemos haciendo directo y todo esto, pues estemos viendo, ¿ok? Qué es lo que pasa en el reino. Durante estos 3 días he estado indagando con otros miembros del reino y me he dado cuenta de que los indonesios llevaban tiempo preparando este golpe.
Ha sido un trabajo muy paciente, ya que llevan durante 4 KVKs ganándose mi confianza para llegar a este punto en el que estamos. Firewolf, lo lamento mucho que te haya pasado eso, ok, lo lamento mucho y de verdad que espero que vuelva otra vez la normalidad, aunque la normalidad al reino va a ser un poco de destrucción, ok, mucho poder va a bajar el reino lamentablemente, pero eso también sería una entrada a lo que sería pues bajar el poder del reino. Y que muchas personas se vayan, ¿ok? Muchas personas se van a ir, por supuesto, van a migrar, después que ocurra la guerra civil van a migrar, pero eso también pues hace de que pues los jugadores se queden, los más leales se queden, pues logren limpiar un poquito el reino pues de algunas personas que no pelean tanto, ¿ok? Y bueno, mi bro, ahí está el compañero. Incluso no está ni de R3, lo dejaron de R1. Wow, qué malo, bro. Bueno, por lo menos todavía sigue en la alianza. Ahora, tiene que cuidarse. Firewolf, yo que Firewolf estuviera ahorita con escudo, bro. Porque en cualquier momento se duerme y lo van a ir a seriar para que no reclame nada, ¿ok? Así que bueno, lamentablemente por ahí al compañero le han quitado la corona, ¿ok? Le han quitado la corona y bueno, vamos a ver quién se sale con la suya. Si el antiguo rey, que bueno, dependiendo de lo que vayan a hacer, de lo que vayan a planear, ahí pues se van a dar con todo. Y a ver qué pasa. Si Arthur, el rey indonesio, no logra, pues al fin, alguna negociación, ¿ok? Que lo más probable es que no. Lo más probable es que se dé una guerra civil para pues que de una vez ya se logre calmar todo esto. La verdad es que cuando hacen estas cuestiones uno no debe quedarse de manos cruzadas, ¿ok? Fíjense aquí en el KVK que tenemos nosotros cuando nos traicionaron no nos quedamos de brazos cruzados. Hablamos con los enemigos se hicieron aliados de nosotros y sacamos a los traidores. Entonces eso es lo que se tienen que buscar soluciones, ¿ok? Diplomacia, ya no con Arthur, porque no se puede hacer diplomacia con alguien que te quitó la corona. Se tiene que hacer diplomacia pues con todo el reino. Decir que, bueno, prácticamente que esa corona tiene otro dueño, ¿ok? Aunque bueno, las coronas se van pasando y se van pasando, pero no debió pasar de que pues en estos momentos Arthur le quitara de este modo la corona y no se la devolviera, ¿ok? Se hiciera el loco ahí. Y pues prácticamente ya no hay nada que hacer, ya se la quedó y pues ¿qué se podría hacer? Una guerra civil, juntar gente para pues darle el golpe y que sufran, ¿no? O sea, que sufran. Arthur sabe qué es lo que es quedarse con la corona. Y si el reino se va a morir, pues que llegue a su antiguo dueño, ¿no? O sea, no un nuevo dueño, sino su antiguo dueño. Vaya, y que todo se dé como para que ganen los que tenían la corona. Vaya, ahí hay que ver las guerras, qué tal, ¿no? Ahora, porque bueno, Arthur ahora tiene los títulos de reino, los títulos, pues, si llega a haber una guerra civil, le van a poner seguramente, el primero que le van a poner un título negativo es al compañero prácticamente Firewolf, ¿ok? Que fue el que era el rey anteriormente. Chicos, a eso nos pone a pensar un poco, ¿ok? ¿Será que sería bueno rotar la corona, ¿ok? ¿Sería bueno rotar la corona en estos puntos? En los puntos en los cuales tienes mucha confianza, pero igual la tienes que rotar porque si no tus aliados van a decir, bueno, pero este no tiene ninguna confianza. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pelear o vamos a ir a guerra sabiendo de que nuestro rey no nos tiene ninguna confianza? Entonces, en este punto es muy complicado, ¿no? Es muy complejo el tener la corona y pues pasarla o de que tus compañeros te digan, bueno, pero es que tú no tienes confianza. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que hay en todos los reinos. Que apenas tú tienes una confianza con algún compañero, pues vengan y te fastidien de alguna manera tan mal de que pues ya no te devuelvan la corona o pues te tengan así, te tengan indagando, te tengan esperando hasta el momento en que ya te aburras o ocurra algo y te vayas, ¿no? Que es lo que quisiera ahorita la gente que le ha quitado la corona al compañero. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede estos días en el reino
¿Cuál es? 3420, ¿no? Me parece. 3420 por aquí. Sí, 3420, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, ojalá que logren esa, pues, llegar a un acuerdo. Ojalá que él diga, ojalá que este jugador, el indonesio, diga, bueno, bro, ahí está el corona. Haz lo que quieras. No vayas a destruir tu reino, que prácticamente sería autodestruir tu reino porque pues he tomado tu corona sin permiso, ¿no? He tomado la corona pues tramposamente, ¿no? Me la has prestado, te la devuelvo, ¿ok? Eso sería lo mejor para que no ocurran desgastes innecesarios y en KVK pues darle una guerra. Pero bueno, hay veces que sucede esto, ¿no? La ambición de tener lo máximo, lo más que podamos. Por eso es que yo les pregunté a ustedes, ¿qué haríamos si tuviéramos esa corona? ¿Qué haríamos si tuvieras el chance de tener la corona y aún sabiendo de que te van a sacar, destruirías el reino? No te importa que se destruya el reino, no te importa que mucha gente pierda poder peleando unos con otros y en el KVK pues no valga nada todo el esfuerzo. Se tendrían que esperar 3, 4 KVKs, 2 KVKs sin jugar para poder recuperar algo de poder, algo de tropas. Pues ahí está la cosa, ¿no? Habría que ver. Bueno, chicos, nos vemos más adelante. Dejen sus comentarios. Esto pasa mucho. Creo que todos los días va pasando esto, bro. Y esto la verdad es que se ve mal, ¿no? Se ve mal. Y bueno, esto también dice de lo que estamos hechos cada uno, ¿no? De lo que estamos hechos cada uno. De oportunidades que queremos aprovechar. Y en este momento Arthur ha aprovechado la única oportunidad que le han dado y está robando la corona, sea lo que sea que vaya a pasar. Así se destruye el reino con la guerra que va a ocurrir. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.